Hola, mi nombre es Mauro García Cervantes, soy de la carrera de Derecho, el segundo semestre. Y pues nada, la verdad es que este es un video pues bastante mm, atípico, un término bastante utilizado últimamente en estos días. Para hacer referencia a esto, vamos a contestar una serie de preguntas que nos hizo el maestro de la materia de matemáticas jurídicas. Este, Entre ellas, ¿qué son las matemáticas jurídicas y para qué le sirven al derecho o en qué campo se pueden aplicar? ¿Verdad? Mi tarea el día de hoy va a ser externarlas, definirlas y tratar de interpretarlas para que las entiendan. ¿En qué consisten? ¿En qué nos ayudan? Y en qué situaciones las podemos ver. La verdad es que las matemáticas, igual que el derecho, están en todos lados, ¿verdad? Las matemáticas siempre lo vamos a utilizar para contar, eso es fundamental, eso es algo que te lo enseñan en primaria, no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Aunque es una ciencia exacta, ¿verdad? Qué curiosidad. Y el derecho, pues sí, el derecho tal vez no lo veas tan seguido, pero realmente sí es bastante cotidiano. ¿Por qué? Bueno, hagamos un pequeño repaso y entendamos que la aritmética o la matemática o las matemáticas como la conocemos, en el área administrativa nos van a ser muy útiles para calcular los recursos materiales en los que cuenta una empresa, ¿va? Nos va a servir para cuantificar, para saber qué nos falta, qué cantidad de materia tenemos y cómo la podemos distribuir o, en este caso, administrar. En la física, pues para medir masas, líquidos, temperaturas, este, y velocidad. Imagínate, medir la velocidad, impresionante. En la ingeniería, como los ingenieros civiles, las matemáticas nos van a servir para calcular las fuerzas que existen en una construcción. Si una estructura se cae y se pandea o simplemente no resiste, es porque los cálculos no fueron bien hechos, ¿verdad? Pues las matemáticas son fundamentales y bastante bien aplicables en este tipo de ciencias auxiliares. En la biología, pues para medir la variación de las temperaturas o acidez en ciertas sustancias o reactivos, la alcalinidad, por ejemplo, es un dato muy importante dentro del Sistema Internacional de Unidades, donde se definen las 7 magnitudes físicas fundamentales y unidades de base. Eso es bastante curioso, porque nosotros sabemos que la masa está el kilogramo, en la longitud está el metro, en el tiempo el segundo, en las corrientes eléctricas pues es el amper, obviamente, tío, eso es lógico, ¿verdad? En la temperatura termodinámica vamos a ver al Kelvin como una unidad fundamental o unidad de base. En la calidad de sustancia pues tenemos el mol. En química nos llaman los moles de moléculas y en la intensidad luminosa tenemos la candela. Y esas se podrían definir como unidades básicas, ¿verdad? Dentro del sistema internacional. Y dentro del Centro Nacional de Metrología, vamos a entender un proceso de trazabilidad como el proceso de cuantificación. De la desviación de un instrumento respecto a su referencia. Se le conoce como calibración y su trazabilidad. Este proceso de calibración está definido por la norma ISO. ¿Qué es el ISO? Bueno, pues el ISO es la Organización de Normalización Internacional, que es un organismo encargado de este tipo de tareas, de normalizar y de calibrar o de medir o de estandarizar cómo se tienen que calibrar o medir o para qué sirven ciertas herramientas, como por ejemplo las básculas, ¿va? O los vernier. La verdad es que la metrología es un proceso clave para dar una prueba objetiva de la calidad de un proceso o el producto que depende de la medición, ¿verdad? Es más que nada pues una herramienta que nos va a ayudar
a darle más veracidad al proceso de calibración. Y a los equipos de medición, ¿verdad? Como lo mencionaba el Vernier, si esa herramienta no estuviese bien calibrada, pues las mediciones serían totalmente inexactas, erróneas y podrían causar un mal, y eso en pequeña escala. En, en las básculas, por ejemplo, las que se utilizan en el mercado, que están certificadas por la Profeco, ¿verdad? La Procuraduría Federal del Consumidor, si no estuvieran bien calibradas por la Ley Federal de Metrología y Normalización, estarían alteradas y quizás nos cobrarían de más, ¿verdad? Dentro de la normalización, la RAE, ¿verdad? La Real Academia del Español, la va a definir como el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privados como públicos, ¿verdad? En materia de salud, medio ambiente, seguridad, información, prácticas de comercio, industria, laboral. Se establece la terminología, la clasificación, especificaciones, atributos, características, métodos de prueba y prescripciones aplicables a productos, procesos y servicios. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que la normalización es más que nada una especie de instructivo por el cual los productos, servicios o procesos tienen que pasar para su correcta certificación y distribución, como por ejemplo los productos de consumo humano. En los productos de consumo humano, en uno de los lados, ya sea comida o cualquier tipo de producto comestible, va a venir una tabla de nutrición, que es una norma oficial con la que tienen que cumplir esos productos. Los que no son comestibles o los que son detergentes tienen que tener leyendas como peligroso o no consumible. Hoy, por ejemplo, podemos ver en los productos de consumo humano este hexágono que dice exceso de sodio o exceso de azúcares, y es una norma que se empezó a aplicar y que es prevista o es regulada por la Procuraduría Federal del Consumidor, y aparte también se encarga de eso la normalización, ¿va? Como ya lo dice, es una especie de certificado que avala ciertos procesos, servicios y productos. Para hablar de metrología y su ley, ya existe una ley sobre metrología y normalización, que pues parece que fue decretada el 30 de abril del 2009. Y para eso tenemos un sistema nacional de calibración también, y la CENAM, que es un centro de metrología, que es un laboratorio nacional de metrología de medidas de México, y es un organismo dependiente de la Secretaría de Economía. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues nada más y nada menos que México tiene no solamente una ley, sino un centro que se encarga del estudio de las mediciones, y es que México no sabe medir, claro que sabe. Tan es así que tiene un centro nacional, ¿va? Y para esto pues es bastante una herramienta muy, muy importante. Otra de las preguntas que nos hace el maestro o el licenciado de la materia de matemáticas aplicadas al derecho es qué aprendizaje se ha vivido en las clases en línea, si es bueno o si es malo, si no y por qué. Bueno, pues la verdad es que sí tiene varias ventajas, pero también tiene muchísimas desventajas académicas, tal vez educativas, sistemáticas y muy pragmáticas. Vayamos por lo malo. ¿Qué es lo malo? Bueno, que le da mucha libertad al alumno para no hacer las cosas, ya que no tiene esa vivencia o ya que no tiene esa experiencia de estar en un salón de clases, y podría ser que se confunda un poco más, ya que va a tener que él estar investigando por cuenta propia. Ya sabemos que el ser humano es sociable por naturaleza y por inercia tiene que socializar, ¿verdad? No puede dejar
de interactuar con sus semejantes o sus subalternos. Entonces, por salud mental, el cautiverio o el no salir al exterior puede afectar la psicología cognitiva o el aprendizaje motriz de los alumnos, ¿va? Desventajas de las clases en línea, pues educativamente son varias. El lado bueno podría ser que ya no te tienes que levantar tan temprano. Y si tu clase es a las 7, te levantas a las 7. Ya no te tienes que levantar 6 de la mañana para bañarte, arreglarte, almorzar, esperar el autobús o irte a la universidad. Ya, si tu clase empieza a las 7, ya no te tienes que levantar antes, ya nada más te levantas exactamente a las 7, esperas a que el profe prenda su laptop, tú también la prendes, apagas la cámara, te vas a dormir y supuestamente aprendes. Se me hace bastante injusto que se tenga que pagar una colegiatura completa y no gozar de la infraestructura o de las instalaciones de la universidad, que es totalmente absurdo y arbitrario el hecho de que tú pagas una colegiatura íntegra de 9,000, 10,000 pesos anuales, pero que en sí es muy barato porque es universidad pública, tío, si fuera universidad privada, pues otra historia sería. Inclusive sigue estando mal porque el estudiante tiene que buscar la forma, el método, las herramientas necesarias para poder estudiar, ¿verdad? O sea, no solamente tiene que pagar la infraestructura de la universidad, también tiene que saber o arreglárselas para poder tomar las clases en línea, en un lugar con internet, en un área regulada, con herramientas prácticas. A la hora de evaluar, siento que es más fácil pasar la materia o pasar el semestre en las clases en línea porque tienes muchas ventajas para poder estar copiando. Cuando los exámenes, pues en sí no hay ninguna persona que esté ahí para regularlos o que esté ahí para ver si no estás copiando. Siento que es muchísimo más fácil estar o acreditar una materia en las clases en línea. Dentro de sus desventajas, pues sí, siento que no aprendes lo suficiente o no aprendes de la misma forma que fuera presenciales, porque el estar ahí en el salón de clases tiene un factor visual, muy importante, que el entorno o la atmósfera no es tu casa, no es una zona de confort, es un aula, algo diseñado para el correcto aprendizaje, ¿va? Desde la antigüedad ya lo veíamos, había filósofos que utilizaban gimnasios como salones de clase para debatir. Sócrates lo hacía mucho en la mayéutica para preguntar a sus alumnos y que ellos sacaran la verdad de la vida o su propia verdad o un criterio bastante denso, ¿va? Una capacidad deductiva o un pensamiento crítico de discernimiento. Hoy ya no es así, hoy los maestros se tienen que adaptar porque muchas veces trabajan y uno tiene que entender que no siempre se va a tener la disponibilidad, pero en clases presenciales sería muy diferente porque hay que cumplir con un horario, hay que cumplir con una asistencia, pues aquí obviamente te presentas y ¿quién te asegura que estás realmente tomando la clase, ¿verdad? Obviamente no hay una persona, no hay un docente que esté corroborando eso, ¿verdad? Que esté regulando esa problemática. La verdad es que siento que las clases virtuales sí son muy cómodas, pero no benefician a nadie. Y la verdad es que siento que muchos profesionistas de esta generación no van a tener el nivel académico, intelectual, funcional para ejercer la carrera o para ejercer la profesión, porque ¿qué chiste tiene estar todo un año, 2 semestres tomando clases en línea, tío? La verdad es que es totalmente absurdo. Porque el día de mañana, si hacen un examen de diagnóstico, se van a dar cuenta que muchos no aprendieron lo suficiente. No aplican todos porque puede haber estudiantes que son meramente autodidactas y pueden estudiar por su cuenta o no necesitar de un maestro para que los oriente de los temas que pueden investigar y que si extraño las clases presenciales, pues la verdad es que sí, porque
siento que es más complicado, es más difícil estar en clases presenciales, siento que realmente no tendrías de dónde copiar o tendrías que dar más de ti para poder demostrar las capacidades verbales, intelectuales, de dialéctica, retórica, a la hora de hablar o de externar o exponer un tema. Siento que tiene más beneficios a largo plazo las clases presenciales, porque estar siempre en clases virtuales siento que no es muy benéfico, muy provechoso para los alumnos. Cómodo sí, bastante, pero no siento que sea lo más conveniente para la generación.